Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Mariano, Rosa. Voy a saludar a quienes se están conectando esta noche. ¿Qué tal, Fink? Mi invitado se conectó, se acaba de conectar. Bueno, ¿cómo están? Vayan contándome cómo están, así no me siento tan sola de este lado hasta que reciba a mi invitado. Esta es una nueva emisión de Convites, Relatos en un Andar, para quienes nunca se han conectado con este ciclo que venimos haciendo los lunes a las 21 horas desde este año, desde septiembre de este año, donde interrogamos un poco en diálogo con distintos artistas de diferentes campos del arte. Hola Cristina Arriagada. Interrogamos sus saberes hacer, les damos lugar a escucharnos, ¿no? Porque me parece que este año, sobre todo, fue un año bastante difícil, donde los lazos nosotros nos dimos cuenta, en realidad, y se puso sobre el tapete, que los lazos eran muy necesarios, y son, y seguirán siendo. Perdón, estoy como medio difónica porque hoy hablé mucho, pero ya se irá pasando. Quiero presentarlo. Antes de presentarlo voy a leer un texto de él, porque hoy recibimos a quien escribe, a alguien que escribe, a alguien que está cerca del campo poético. En uno de sus libros este poema dice así: solo quedaban las palabras. Lo vivido era solo un recuerdo que se transformaba cada vez que lo intentaba revivir. Quedaban solo las palabras del momento, las que describían la cosa tal cual fue, o como creyó que había sido en el ahora de vivirlo, o justo después de aquel ahora. Mejorar eso vivido para no olvidarlo más. Regresar a él y revivirlo, y así sobrevivir. Reescuchar, releer, recordar. Palabras de algún pozo que nació de otro olvido, aquellas antiguas que con el tiempo desaparecen, lejos del no fondo, sin fondo, simplemente palabras para conformarse con la ausencia. Él es poeta, escritor, actor, traductor. Nació en Estados Unidos y creció en la Argentina. Y tiene 4 trabajos de poesía como autor editados, que 2 de ellos son del año 2013. Se titulan Silencio en la nada luz, su primer libro, y su segundo libro es Quimera Boulevard. En 2019 edita, junto con la editorial Textos Intrusos, la cual editó los 2 primeros también, Desde el Fondo, el libro Desde el Fondo, un hermoso trabajo que fue el primero que yo leí de él hace unos años, y bueno, y después me encontré con todo el resto de su obra. Su último trabajo fue premiado, él nos contará ahora en un ratito al respecto, y se titula Invenciones a 2 voces. Un poco lo que estábamos escuchando de Bach en honor al título de ese último trabajo. Voy a darle paso a mi invitado, que se llama Eugenio Polinsky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, muy bien. Feliz de estar acá y bueno, charlar un poco y compartir esta experiencia. Sí, vos sabés que me escucho con un eco. Ya eso me va, me va a alterar. Bastantes ecos hay en la vida como para escucharlos acá. Y sí, vienen desde el fondo tal vez.
Ah, desde el fondo, exactamente. Como el libro donde está el poema que acabo de leer en la apertura. Después vamos a Sí, hablar un poco de tu obra, de cómo fue todo ese proceso creativo, qué te llevó a escribir, por ejemplo, desde el fondo. Pero quería empezar a preguntarte algunas cosas. Yo, viste, quiero preguntarte un montón de cosas, porque a mí siempre me gusta indagar en los terrenos más íntimos del artista, del poeta. Entonces, empecemos por esta pregunta. ¿Cómo conversan bien. en vos conversan en voz el actor, el poeta y el escritor? Y conversan, a veces se pelean, eh, a veces uno toma preponderancia sobre el otro, a veces conviven en paz, a veces milagrosamente se juntan y ocurre lo que me gustaría que ocurriera, ¿no? Que es, Sí, sí. a ver, el actor tiene que ver con el decir. O sea, para mí la parte actoral tiene que ver con el poema en el tiempo presente. Es distinta la relación de escuchar un poema, o sea, como cuando vos recién leíste, es esas palabras, esa respiración en el tiempo presente, y otra cosa es tenerlo en un papel, en una hoja de papel o a veces en la pantalla de una computadora, y tener ese tiempo de a veces leerlo en silencio, porque, o sea, a mí me gusta leer poesía en voz alta, pero convengamos que muchas veces uno lee en silencio. Entonces, la relación con la palabra impresa es distinta, uno puede regresar, volver, este, eh, tener otra relación con la palabra. En cambio, cuando se dice el poema, en ese momento, bueno, ahí es donde a veces sucede que se conjuga el actor junto con el poeta y, bueno, el escritor, bueno, que es la base, digamos, de todo eso. Sí. ¿Del actor también? ¿Vos lo relacionás al actor con el escritor? Y en cierto modo, sí, qué sé yo, es como, o sea, cómo desarmarse en pedacitos. Eh, Trato de integrarlo, ¿no? O sea, integrar esas tres partes. Y el traductor, porque eso también es un tema para mí, la traducción, o sea, vivir en dos idiomas o en diferentes idiomas. O sea, quién es uno en cada idioma. Y eso es algo que también me encuentro. Entonces, a lo largo de mi vida he tratado de integrar estos impulsos o estos idiomas o lenguajes, digamos, actoral, eh, o sea, de la voz, del cuerpo y de la palabra en un papel. Entonces, ¿cómo se integran esos momentos, esos impulsos, ¿no? Así Sí, qué que eso, interesante. Interesante esto del cuerpo también, ¿no? Porque es el actor pone el cuerpo en ese decir. El poeta de alguna manera también cuando recita, ¿no? Porque también hay un cuerpo ahí teniendo algo poético. Y exacto. es la lengua, de las diferentes lenguas, de los diferentes lenguajes, que cada uno es diferente en la lengua que habla también. Sí, sí, ¿Tenés algún, tenés algún recuerdo o que se te ocurra ahora, algún ejemplo de esto, que vos sientas que sos en una lengua algo que no sos en otra? y en cierto modo sí, mira, un poco mi historia en breve, biográfica, digamos, con respecto a la lengua. eh, Nací en Estados Unidos, vine a la Argentina a los 6 meses, o sea, viví prácticamente toda mi vida acá, pero tuve un intervalo de 16 años que volví a Estados Unidos y viví ahí. Entonces, Ah, eh, mi padre era argentino, mi madre es estadounidense. ujú. Entonces, eso fui a escuelas bilingües. Entonces, en la casa se hablaba inglés, que con mis padres,
En el afuera se hablaba castellano. Sin embargo, cuando estaba en Estados Unidos, en el afuera se hablaba inglés y en mi intimidad hablaba castellano. Entonces, siempre han estado estos dos idiomas, estas lenguas, en contraposición, enfrentadas por momentos, intentando una integración también. Y me doy cuenta, o sea, cuando hablo inglés, muchas veces las personas piensan que soy neoyorquino, porque tengo un poco ese acento. Cuando hablo castellano, soy argentino. Entonces, es, puedo ser de los dos lugares, y de los dos idiomas. Y O entonces, y sea que soy un poco el mismo y un poco diferente en cada idioma. De hecho, mi idioma de la escritura es el castellano. es el castellano, eso te iba a preguntar. ¿Considerás las dos lenguas maternas, digamos? ¿Vos Sí, o el castellano sentís pero escribís en castellano? sí, básicamente sí. He escrito un poco, traduzco poesía del castellano al inglés, a veces, o del inglés al castellano, pero eh, eso es otro procedimiento, digamos, es como otra faceta, es otro, claro, la cosa de la traducción. Y aparte pensás de otra forma en cada lengua, es otro pensar, Es, con la misma, con una musicalidad propia de esa lengua, con alguna estética que tenga la sonoridad de esa lengua, con sí, algunas significaciones propias de esa lengua. sí, sí, sí. Bueno, una cosa, por ejemplo, ahora recién me acordé, cuando viví en Estados Unidos, una cosa que me choqueó mucho es que no había una palabra para pareja. Va, hay Ajá, una palabra para pareja, Pablo. que es partner. Pero partner también es una palabra que viene de lo comercial, porque uno Claro, también es o sea, partner es un socio. Entonces, la pareja, ser una pareja es distinto de ser un socio, por lo menos en ¿viste? A mi entender. Entonces, totalmente. siempre me choqueó la manera de concebir y de pensar y de entender el mundo a través de esas dos percepciones, esas dos palabras que se usan. Tal cual, que es así, ¿eh? Cada lengua tiene sus restos también, Sí, tal sus cual. restos propios. Mira qué interesante. Bueno, y a propósito de esto, ¿en qué soñás? ¿En qué idioma soñás? Varía, varía, principalmente en castellano. Principalmente en castellano. Pero a veces, por ejemplo, como fui a la primaria a una escuela bilingüe, muchas veces cuento en inglés. O sea, a veces cuento en castellano y a veces me encuentro contando en inglés. O sea, es muy Mirá, raro. con- Sí, sí. contando, ¿qué cosa contar? Contando uno, dos, tres. Ah, contando de cuentas, claro, no de Claro, relato. sí, no, no, no de relatar. No, sí, sí. No, sí, una actividad bien cotidiana, sencilla. Sí. Contás en inglés. Mira. A ¿Y veces, te has analizado? ¿Te has psicoanalizado? sí, 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 bueno, he hecho análisis para muchos años, y en este momento no, pero por muchos años sí. ¿Y en qué idioma? En castellano. Bueno, no, mentira, estoy mintiendo, ¿viste? Porque la lengua es una trampa también. Cuando viví Mentís en en Estados castellano también. miento en castellano, también en inglés, también puedo mentir. Sí. Sí, en realidad cuando vivía en Estados Unidos hice terapia allá en inglés, así que mentira, pero bueno, considero que la más reciente, la más cercana es en castellano. Uy, qué tema interesante, mira, ahora que lo empezás a decir se me ocurren un montón de cosas, pero quiero ir avanzando porque si no, no vamos a quedar en esto. Realmente muy interesante. No, pero a mí me interesa mucho pensar en esto de la lengua, ¿no? En relación, vos Mm, sabés que soy psicoanalista, sí, además escribir poesía y bueno, las palabras, ¿no? Tienen algo muy constitutivo de cada quien y sobre todo la lengua.
Entonces, por eso me interesa esto, ¿no? De la lengua en un idioma, la lengua en otro. Una Bueno, lengua en otro. sí, bueno, es interesante que muchos de los poetas que me interesan particularmente son poetas que han trabajado estos temas. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, ¿viste? Sí, Eh, que también tenía una lengua materna en su casa y una lengua eh, constitutiva de su ser en su país, claro, en su identidad. sí. Y ese juego entre las dos lenguas está siempre empuja en ella. O Paul Celan, que siempre son poetas a los que regreso. Bueno, Paul Celan con una historia muy, muy dura Sí. Ujú. de el alemán como lengua del opresor. Y sin embargo Sí, también la lengua suya de la escritura. Así que, claro. eh, así que bueno, esos son como dos referentes, digamos, en este juego de la lengua. Dos ecos que andan por ahí. Sí, ¿Qué te inspira para escribir? muchas cosas, pero principalmente la palabra. Yo diría que tal vez es justamente esto de lo que estamos hablando, tal vez es uno de los ejes en mi poesía. Eh, la, la, o sea, trabajo muchas veces la repetición y la resignificación. Entonces hay un grado, creo, ¿viste? En mí de tratar de encontrar la manera de decir o encontrar la palabra justa y desconfiar del significado que tiene la palabra y tratar de, no sé, moldearla de alguna manera, ¿viste? Porque ninguna palabra en ninguno de los idiomas que tengo disponibles tal vez se acercan a eso que se, no sé, dice en realidad lo que es o lo que se intenta decir. Claro, claro, lo que se intenta decir y lo que dice y qué dice, ¿no? Y quién lee, y qué se lee, y qué se escribe. Es, hay mucho de acto, ¿no? Y también de esto del cuerpo, Ujú. del acto de escribir, que es algo que es un cada vez también, ¿no? Y un encuentro ahí con algo de lo real. Sí, Este, bueno, en el acto de la escritura, por ejemplo, sé que, sé, cuando escribo poesía, tiene que ser con una lapicera y un papel. mm, No tengo manera de escribir en la computadora. Eh, ah, claro. eh, a lo sumo, si algo se me ocurre en algún momento, una frase o algo que surge, no sé, en el subte o en, qué sé yo, cualquier actividad cotidiana, agarro el teléfono y escribo en las notas o grabo algo, una nota como para recordar y tratar de Ah, ir sacando ese hilo de Ariadna, ¿no? Y a ver a dónde lleva. Pero sí. el acto de escribir propiamente dicho, en mí, es una acción que tengo que realizar con el cuerpo físicamente agarrando un objeto para poner eso sobre otro objeto. Mm. Eh, Y en no, soledad, ¿no? Porque esto del s- papel tiene también esa cosa del trazo propio en soledad. sí, el acto de escribir siento que es un acto en soledad. Sin embargo, a veces el lugar más apropiado para mí no es escribir en mi casa, por ejemplo, sino es escribir en un bar o en un lugar afuera. Eh, Ajá. no siempre, porque yo trabajo en mi casa. Entonces, eh, Sí. el espacio de escritura también está ligado al espacio al laboral. Entonces, Y aún ese, afuera, y aún afuera. y sí, sí, y aún afuera también. Eso, claro, que no se contrapone con la soledad, ¿no? Eso, No, digamos, ese afuera donde uno también se encuentra, y es un afuera de la escritura también. exactamente. Bueno, sí, la escritura va abriendo
puertas, va abriendo muchos afueras, va mostrándote o, no sé, desplegándose. Y, o sea, a veces, no sé, a mí me pasa que empiezo a escribir algo, o sea, una idea de algo, y pienso que va en un camino y de repente la escritura me va sorprendiendo y se convierte en otra cosa. Y a veces nunca le doy forma y a veces logro y a veces, qué sé yo, acepto y bueno, lo que sea. Este, pero sí, sí, muchas veces, o sea, el momento más, lo más placentero para mí de la escritura es ese descubrimiento. ¿Eh? Y a veces esa frustración también de decir, bueno, qué sé yo lo que es esto, esto que apareció en el papel. ¿Qué es esto? Sí, Claro, exacto. Qué bárbaro. Eh, en el poema tuyo que leí en la apertura, que es un texto que está en tu tercer libro, en Desde el sí, Fondo, sí, se habla del recuerdo allí y del olvido, ¿no? Yo creo que hay una relación entre me gustó mucho ese poema, porque ya sabes que lo leí en una columna en un programa de radio sí, que tengo, y sí. creo que en el primer programa la leí, porque justamente habíamos hablado de estos temas. Y me gusta cómo trabajás el tema en ese poema del recuerdo, del olvido de la palabra. Eh, Algo puede ser recordado, creo yo que el olvido tiene esa virtud también, cuando se puede olvidar, digamos. Algo puede recordarse, el recuerdo vendría a ser una elaboración de algo que pudo ser olvidado, una especie de Mm. logro, si se pudiera olvidar, ¿no? Entonces hay algo que en ese espacio de olvido logrado se elabora en el recuerdo. Pero también el recuerdo permite la ausencia. ¿Vos cómo te llevas con el olvido? Yo me olvido muchas cosas. Ujú. soy, soy, soy olvidadizo. Eh, eh, o sea, lo que a mí me pasa con el olvido es que a veces esas cosas surgen nuevamente y me sorprenden. Eh, Eso. por ejemplo, en la escritura. O sea, eso que yo entendí como olvidado, va, ni lo entendía más porque ya no estaba más ahí, de repente aparece otra vez y se convierte en un presente o en un rescate, ¿no? De algún momento, sí. Sí, claro. O sea, te permitís ese olvidar para poder recordar, que vuelva, que algo vuelva. Sí, 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 y si vuelve algo que no es exactamente, ¿qué es exactamente lo que fue? Nada. Pero bueno, exactamente como hubiéramos querido que fuese, o, ¿viste? Bueno, no importa. Lo que se recrea es lo que es en ese momento. Y está bueno. Ujú. Sí. Ese Claro, porque rememorar. es un rememorar y es una elaboración, por eso que eso también es nuevo, a pesar Sí, de que sea algo reelaborado. sí, Es otra producción. sí, Vamos como transitando de olvido a olvido, de recuerdo a recuerdo, ¿no? Acá dice exactamente. Zuko, alguien que nos está acompañando esta noche, dice el olvido Ale. inolvidable. O sea, Ajá, sí, algo así. Es una linda condensación de lo que hablamos. exacto, Hablemos un perfecto. poco, hablando de recuerdos, hablemos un poco de tu infancia. A ver, ¿cómo Ujú. transcurrió? Vos contabas antes que naciste en Estados Unidos, te viniste a los 6 meses acá a la Argentina. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué recordás de tu infancia? Allá no creo que recuerdes mucho, pero acá. Allá nada, en esos meses. Sí tenía, como mi madre es estadounidense, bueno, había familia allá, tenía Ujú. tíos y una abuela. Entonces, si hay algo también en esa puja en la identidad o en la búsqueda en mi infancia, era de
estar acá, pero en parte añorar eso que no estaba. O sea, había amor que no estaba, que recuperaba las veces que podíamos viajar con mis padres a visitar o si esa familia venía a visitar acá ocasionalmente. Entonces, había una añoranza de, o una escisión en la vida, un poco como con los idiomas también, ¿no? Como esas dos identidades. Una añoranza de una decisión, ¿dijiste? No, no, o una añoranza o una escisión, o un corte Una en la decisión, vida. claro. Claro, porque hay algo que forma parte, pero que no está, pero está presente, pero, Ujú. y un poco sentí en mi infancia un poco esos movimientos. De hecho, tal vez es parte también de una historia familiar, porque mis abuelos de los dos lados, paterno y materno, mis abuelos paternos emigraron a la Argentina, mis abuelos maternos emigraron a Estados Unidos. Entonces, en ellos también hubo un corte y una añoranza del país perdido, digamos, Claro. y claro, y en mi caso, bueno, también, como que pertenecía a la Argentina, pero una parte pertenecía a Estados Unidos, ¿viste? Habían afectos allá y afectos acá, y la infancia fue un poco este fluir entre eh, esos dos espacios. Mira, o sea que se te juega en tu infancia la misma decisión Mm, que también encontraste en las lenguas que hablas, esa decisión de dos culturas diferentes, de dos lugares espaciales, ¿no? Diferentes, donde hay amores que mm. te llaman. Sí, 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 sí. Mira, Y es el amor también, creo que capaz que el amor al lenguaje, al habla, a la lengua, viene también de ahí, ¿no? A la comunicación o al intento de comunicación, al menos. ajá, de rescatar algo, de poder decir algo sobre eso que estuvo escindido, que estuvo ausente, ¿no? O lejos. Sí, sí, sí. Es probable que un poco estas fuerzas que luchan este combate con el lenguaje, ¿no? Viene de esto, ¿no? De tratar de decir, con una parte de la familia hablaba castellano, con la otra hablaba inglés. Entonces eran partes que no podían comunicarse entre ellos, ¿viste? Y entonces, bueno, esta cosa de ser un medium, digamos, entre las dos partes, de la Sí. confluencia de esas dos influencias y al mismo tiempo, bueno, la posibilidad de ser uno o el otro y al final no ser 100%. Durante mi infancia yo sentía que no era ni 100% uno ni 100% el otro. Y eso era un conflicto, porque Era un quería conflicto. pertenecer y quería pertenecer a algún lado. Ujú. Quería ser normal, digamos. Menos mal que te encontraste la poesía, ¿no? Sí, y desde chico, sí, 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 siempre, siempre me llamó la atención. Sí, Mira, qué esa, sí, lindo. la poesía que es, no sé, para mí es decir y al mismo tiempo no decir del todo o no poder decir. ¿No? Sí, y tiene algo de ese umbral también, ¿no? Con Mm, la palabra. Vos dices que la palabra era un medio. Sí, mm, lo es. También hay algo en el poema que usa la palabra para tirarla, para arrojarla, ¿no? sí, sí, Por lo menos exactamente. más de, Sí, de la poesía. sí. Eh, qué linda historia esa, de estas decisiones que te fueron construyendo, estas búsquedas.
Tu primer poemario se llama Quimera Boulevard, es Eh, editado por el Textos Incluso. Sí. Ah, el Sí, no, primero es ese es el segundo. Sí, el sí, segundo poemario. Lo que pasa es que fueron los dos en el mismo año. sí. En Está realidad, Silencio en la nada luz y Quimera Boulevard. Acá Zuko, que se ve que es alguien que también te va siguiendo, Alejandra, dice: sí. ahora voy entendiendo de dónde viene esa calma amorosa en el abismo entre los idiomas. Gracias por este reportaje. Eh, te vamos, Gracias, qué te vamos bueno. descubriendo. Entonces te decía que este trabajo tuyo del 2013, Quimera Boulevard, que es editado junto al primer libro, Silencio en la nada luz, en el mismo año, y después que viene años más tarde, un par de años más tarde, desde el fondo, los tres son de textos intrusos, Sí, de la editorial de nuestro amigo en común, que hace mucho que no veo, Hernán Casabela, así que sí. le aprovecho para mandarle un Un besito, gran que sé que... abrazo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Eh, sí, no, ¿ibas a decir decime. algo? Ah, no, que este libro, Quimera Boulevard, yo te iba a preguntar algo, a ver si tengo la pregunta por acá. Ah, ya me acordé. Va uniendo, yo lo estuve leyendo el fin de semana, y va uniendo algo entre los poemas que vas escribiendo ahí, algo de la obra de Shakespeare, ¿no? Del espíritu, diría, de las obras de Shakespeare. Porque hay como sellos poéticos en pequeñas partes, ¿no? Que son como pinceladas de la obra, ¿no? No es que hay como otra vez, la palabra me vuelve, un eco, ¿no? Hay Ujú, como un eco de ujú. Shakespeare y está inspirado un poco en eso. Vos en ese libro decís algo, decís que fuiste creando un espacio Shakespeare en tu interior. Ujú. Me llamó la atención esto y te quería preguntar, ¿por qué Shakespeare y qué te llamó de ese autor? Y em, Harold Bloom, viste, el crítico estadounidense, dice que Shakespeare inventó lo humano. En un libro que tiene se llama Shakespeare, La invención de lo humano. Eso es, antes de Shakespeare no existían personajes teatrales con todas estas aristas, con todas esta capacidad de decir lo que siente. O sea, Shakespeare nos enseña a hablar sobre nosotros mismos en muchos aspectos. Eh, pero bueno, en realidad, cuando me enamoré de su obra, fue en la escuela secundaria, fue a los 13, 14 años, eh, que justamente en la escuela inglesa a la que iba, a partir del primer año leíamos una obra de Shakespeare por año. Y bueno, ese primer año nos tocó Sueño de una noche de verano y bueno, me encantó justamente la poesía en sus textos, la capacidad de crear personajes a través de esa manera de decir y de ex no explicar, porque no explica, pero de contar, de decir los sentimientos, lo que está pasando en esos versos eh, con los cuales hablan los personajes. Entonces, Shakespeare usa lo que se llama pentámetro yámbico, que suena ultra técnico. Lo que son, por lo general, son 10 sílabas con un ritmo eh, donde la acentuación está en la segunda sílaba. Entonces, la acentuación es papam, 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 papam. Papam, 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 papam. Entonces es un latido, es como el latido del corazón. Entonces cuando los personajes hablan verso, hablan en inglés, ¿no? Con ese latido. Y Mira qué eso, interesante, no sabía eso de Shakespeare. claro,
eso lo perdemos un poco en las traducciones, pero Ujú. ese latido es lo que lleva el personaje hacia adelante cuando el verso es más largo. Es porque el personaje tiene mucho que decir, como en Hamlet, que por lo general ya no son más 10 sílabas por verso, sino son 12, 13, o si son más cortas, y no son 10, sino son 7, 8 sílabas, está pensando algo el personaje, algo pasa que no puede decir. Entonces, ese ritmo, en ese formato de poder contar cosas, de poder ser poético, describir sentimientos y contar historias, fue algo que me volvió loco, me partió la cabeza en ese momento y bueno, y sigo redescubriendo cosas y sí, soy fanático. Claro, y además un gran lector de estas cosas, ¿no? Porque Sí, digo, la pregunta sobre lo que es leer. Bueno, esto es una lectura de Shakespeare, digamos. Vas sí, leyendo esa cascada musical de sus letras. sí, sí. Y lo interesante, y tal vez ahí ahora que estamos hablando, ¿viste? Se me ocurre que esto que hablábamos de eh, el, el poeta y el actor, bueno, se juntan ahí, porque la poesía de Shakespeare es poesía para actuar, es poesía para el teatro, que mueve la acción para adelante, donde se generan conflictos entre los personajes, donde los personajes piensan y hablan y tratan de elucubrar y encontrarse y descifrar lo que les está pasando. Eh, Enfrentarse al otro, vengarse, enamorarse del otro. Entonces, ¿cómo usar la poesía también de esta manera eh, teatral, digamos, Claro, narrativa. narrativa? Ujú, Sí, y creo que eso también es algo en mi poesía que hay un dejo de narratividad, o sea, ujú. hay como un hilo narrativo por momentos, y también un dejo de teatralidad, como en los poemas, particularmente en los poemas de Quimera Boulevard, que recrean varios de los personajes shakespearianos en clave, yo diría, argentina, o filtrado a través de nuestra sociedad. Sí, eso también lo dice el prólogo, ¿no? De ese libro, como que está subrayado esto que comentas. Mm, Y pensaba en esto que decías de Shakespeare como quien habló por primera vez de lo humano, quien inventó lo humano. mm. Pensaba en los griegos. No sé qué relación tenés vos con la obra de los griegos, ¿no? Porque ahí también, en los mitos y todo eso, ¿cuánto de eso hay? Absolutamente. Bueno, Shakespeare es un receptor de los mitos griegos. O sea, convengamos que en el Renacimiento es justamente el redescubrimiento de toda la cultura griega y latina. Eh, y es o sea, la diferencia, me parece, con los personajes shakespearianos y los personajes en el teatro griego, es que los personajes del teatro griego están signados por su destino, signados por los dioses, su destino ya está escrito, o en la Ilíada, por ejemplo, o sea, los héroes combaten en el campo de batalla eh, casi para la diversión de los dioses. Ujú. Entonces, no hay, en cambio, los personajes shakespearianos toman decisiones sobre su vida. Entonces, él como que toma el impulso por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Toma el impulso de la, de la cultura griega y se transforma dentro del humanismo del Renacimiento en
algo humano, en algo del ser humano cotidiano. Bueno, claro, tiene mucho que ver la época, ¿no? Y donde se escribió una cosa y la otra, y este Claro, politeísmo, o sea, estas cualidades humanas puestas afuera que tenían los exacto. griegos, pero que no dejaban de ser humanas, pero digamos, era una localización diferente, ¿no? Sí, Tanto me parece en una época como en la otra, se habla de desde dónde se habla lo humano. ujú, Pero sí, sí, tal cual. Es así. En la época de Shakespeare, en el Renacimiento, como vos situabas recién, eh, se coloca el ser humano adentro, ¿no? Es el epicentro un poco, con el monoteísmo y con todo lo que vino después. exactamente, sí, sí, sí. Eh, ¿Querés leer algo tuyo? Sí, a ver, ¿qué Uno más leer? en particular. Bueno, puedo compartir un poema justamente de Quimera Boulevard, que son un poco largos, eh, pero pues sí, vamos por él y a ver qué pasa. Dale. Eh, Vos lee Se llama algo. A lo mejor mi idea es que puedas leer algo ahora y después al final. Así que Perfecto, manejalo como tú quieras. dale. Entonces, bueno, este poema se llama El General y tiene un epígrafe de Macbeth, o Macbeth, como decimos en castellano, que dice así, es como una especie de reescritura de Macbeth, si queremos verlo así. Dice, no tengo otra espuela para hincar en los flancos de mi proyecto que mi ambición desmedida que salta más allá y cae al otro lado. Macbeth. El destino lo llevó ahí. El destino, la ambición, en su caso eran quizás la misma cosa. El hecho es que llegó a la cima, casi. Tal vez la cima no, pero alto, muy alto. Desde las filas sin caras hasta la cumbre del Estado Mayor. Talento, perseverancia, tenacidad en su cara de mármol. Lo esencial para estar entre los candidatos, los primeros elegidos, aclamados. Fue fácil llegar. Desde la hora, al menos, así lo parece inevitable. Comandante en jefe aún no, pero cerca, muy cerca, como un susurro. Presidente, el sueño dorado, ese sí, inalcanzable, imposible, suculento. Ambición, destino, destino. Ella le habla de la moda, del viaje de la actriz de moda, del bar, del peinado de moda, del color de moda del auto de moda. Quiere, requiere. Él ni la oye. Siliconas, dietas, masajes, otras tienen, otras llegan, otras pueden. Quiere, requiere. Sí, lo siente. En el susurro le sugiere, sintetiza, bisbisea, inexorable esa semilla, su destino, su sino. Una casa en la playa, la propia tarjeta, quiere, requiere. Sería fácil, sencillo, le sibila, le sugiere, lo aprisiona el deseo, ambición. Hacerlo es fácil. Ella comenta, él presiente, ella afirma, él concibe, ella envidia, él decide, ella proyecta, él ya lo sabe, él ya lo sabe, lo sabe, lo sabe. El destino es fácil. Fácil, fácil la traición. Traición no, ambición, destino. Fácil estar donde hay que estar, por la patria, siempre por la patria. Fácil torturar. Las personas todas sangran, sufren igual y después silencio. Destino, presidente, fácil.
en la cima, en la plaza, el poder hacerlo todo, el poder tenerlo todo, el poder desearlo todo. Aunque deseo ya no tiene, ya lo tenía todo, ya lo tenía todo. Tanto hay que perder, perderlo todo, siempre en la cima, siempre en la plaza. Empezó perdiendo ella. Veía sangre, sangre en sus manos, las de él, sangre si él la besaba, sangre si él la miraba, sangre cuando caminaba, ríos de sangre, mares de sangre, océanos, lavarse, 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 ahorcarse. Y para él había sido fácil el poder. Qué difícil perderlo. Qué maravilla, ¿no? La musicalidad del cuerpo, ahí está todo lo que hablábamos antes, ¿no? En este decir tuyo, en este poner el decir. Sí, sí, Algo como, supongo que sí. algo como la palabra suculenta, susurro, fácil, ¿no? Esto que se va deslizando con una excelente, dicen acá, muy interesante, Eugenio. Deja vibrando tu voz. Mm. Bueno, me alegro. Muy bueno. Acá Mariano también dice muy bueno. Eugenio, ¿dónde te encontrás la sorpresa? Vos antes hablabas de lo que te sorprende al escribir, pero más allá, bueno, en la escritura es uno de los lugares donde relataste que te encontrás la sorpresa, y en la vida en general, ¿dónde te encontrás eso, esa dimensión? La sorpresa la encuentro eh, muchas veces cuando la vida me rompe los prejuicios. Me, Cuando voy muy decidido o muy que esto ya de, bueno, esto es así, asá, qué sé yo, bueno, me siento muy canchero por lo que ya sé y estoy tan armado, y de golpe la vida me muestra que nada que ver. Y es maravilloso y me encanta estar equivocado. Y De repente, es o sea que en la equivocación hay algo que equivoca y ahí sorprende. sí, sí, eso es mágico y es extraordinario y agradezco siempre que la vida me sorprenda constantemente con, no sé, cosas que rompen mis ideas fijas o la idea que yo tenía de las cosas. Bueno, en buena hora, ¿no? Porque la idea y la vida, Qué mejor, claro. la, la idea y la vida, no sé si se dan mucho la mano. Por No, eso, realmente no. mira qué bueno. Bueno, me alegra saber eso. Eh, Contanos de tu último libro, porque tu último libro, lo voy a mostrar, porque no mostré ninguno, mira, voy a mostrar tu último libro, ahí se ve. Se llama Invenciones a dos voces, viste que te puse a Bach con la Sí, invención a dos voces sí, en la apertura, algo de esto me resonó en el sí. libro del título. Mm, Y este libro ganó un premio, el premio Rubén Reches. sí. Lo editó Ruinas Circulares, Ediciones Ruinas Circulares. ¿Cómo fue esto? Bueno, es esto, hay un ciclo que se llama La Palabra que Sana, que organizan Claudia Vázquez y Raquel Fernández, eh, que en el 2019, cuando todavía vivíamos otra vida, eh, hacían los encuentros en un café en San Telmo. Y cada, ese, todos los años a todos los poetas invitados los invitaban a presentarse a esa convocatoria
o sea, los poetas que invitaban a leer en el ciclo. Y bueno, así fue que leí en el ciclo y después, bueno, mandé una serie de poemas a la convocatoria y bueno, fue seleccionado. Así, fueron seleccionados esos poemas que llevaron a la impresión del libro. O sea, vos mandaste una serie de poemas, pero no era ya un libro. Era un libro a medias, o sea, era un libro, Ujú. o sea, a ver, en ese momento tenía una parte del libro, o sea, la segunda voz, digamos, Ajá, bastante armada. Y la primera voz estaba a medio armar, digamos. ajá. Y al salir galardonado en la convocatoria, bueno, me hizo trabajar, agradezco eso también, y pude terminar la primera parte, la primera voz, la segunda voz, unirlas bueno, producir ese libro. Así que Y el título vino después, Invenciones a dos voces, a la luz de esta sí, terminación. sí, a ver, los consideraba un poco dos textos separados, un poco volviendo a la decisión, volviendo a los dos idiomas, volviendo a dos voces. Eh, hay en mi escritura, creo, varias voces distintas que aparecen, o Sí, varias formas que aparecen. Está, qué sé yo, lo más narrativo, un poco teatral, como lo que recién leí, eh, o lo más, algo un poco más coloquial también, eh, y algo, no sé, que surge, y otros poemas que surgen a través de otras lecturas que producen un nuevo poema. Por lo general les pongo esos acápites de esos otros autores a esos nuevos textos. Entonces hay, no sé, como una variedad de voces o sistemas que funcionan dentro de mi escritura. Y me pareció interesante contrastar estas dos voces en un mismo libro. ujú, sí, Y de es ahí interesante. surgió, claro, y de ahí surgió el título. Dije, bueno, esta es una voz poética que sale y esta es otra voz poética diferente que sale. eh, y bueno, igual son invenciones y tal vez hacen un contrapunto, ¿viste? Y Eso te iba a tal decir. vez, claro, tal vez al unirlo eh, se produce ese contrapunto, esa polifonía. No Sí, es sé. polifónico. Es polifónico, Sí. pero no solo este poemario, ¿no? Me parece que también tu escritura es polifónica. Y el poema también tiene eso. Digo, Mm, la lengua, hablábamos de los lenguajes, la lengua también es polifónica, las palabras tienen esa posibilidad. ¿Y acaso en vos esta decisión también haga contrapunto? Estas sí, decisiones trayendo, sí, sí, sí. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. O sea, son formas en que las voces pueden coexistir, pueden cohabitar las distintas voces, los distintos impulsos. No sé, tal vez sería interesante en algún momento explorar eh, los dos idiomas en un mismo Claro, texto. claro. Algún día capaz que llegue. No sé, no sé. Eh, y esto de las partes, ¿no? Que tienen tus libros, porque en tu libro, este libro que recién estabas comentando, el último libro, hay dos partes, digamos, hay dos partes que están constituidas como estas dos voces. Pero después Ujú. en los otros, los anteriores, también vos tenés distintas partes con subtítulos, formas de ordenamiento de tus poemas, de tu libro.
que tienen estos subtítulos, tienen estas frases o palabras o títulos que van separando alguna, alguna pincelada, alguna idea, alguna impronta de eso que viene ahí escrito mm, poético. mm. Eh, es una estructura que se te repite, esto de separar en partes también. Ahora que Sí, estamos hablando de la sí, precisión, ¿no? sí, sí, Se repite evidentemente es separar. algo, separar en parte forma parte de lo que soy y lo que produzco. Parte de lo que sos. Exacto. Ahora, bueno, escuchándote Sí, adquiere una especie de sentido, ¿no? Esto. Pero sí. bueno, yo lo veía, la pregunta era la siguiente, porque yo lo veía como una estructura de tus propios poemas, de tu obra. Esto de dividir. Si tuvieras que dividir tu vida, tu historia, tu recorrido, ¿no? De este modo en que ordenas tus poemas, tus libros, ¿qué palabras usarías? ¿Cómo ordenarías eso? ¿En torno a qué? ¿Cuáles serían los títulos de esas partes? Em, ¿Qué palabras? No sé, a ver, vamos a explorarlo juntos porque, Dale. no sé. Lo Eh, que se te ocurra ahora, lo que se te claro, ocurra. ¿Viste? sí, 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 sí. Em, ¿cómo puedo ordenar la vida? Eh, podría pensar en una infancia en inglés, em, un- tal vez la separación sería la primer palabra. Ujú. Ajá. La separación. Em, para no decir escisión, pero digamos separación. Después podría decir, al, en esa búsqueda de la lengua materna y la experiencia que tuve en Estados Unidos, que también fue una búsqueda de identidad, en cierto modo, un Ujú. cuestionamiento, y tal vez la palabra para esa experiencia, o sea, esa segunda parte, podría ser búsqueda. Búsqueda. Mm. Ujú. Separación, búsqueda y el regreso a la Argentina y la producción de poesía en lo que es mi lengua literaria, que tengo que decir es mi lengua materna al final, porque es la que escribo lo más íntimo que sale, integración, tal Integración. vez. Entonces está la separación, la búsqueda y la integración. ¿Mm? Tal Algo vez, yo que no, tal escucho vez de no puedo verte. decir sí, no, pienso que tal vez no puedo decir integración 100%. Ay, Intento de integración, pongámoslo así. Más, y mira, me vino hace poquito lo perdimos a este director, a Kim Ki-duk, un gran director coreano, bueno, de películas inmensas como Primavera, Otoño, Verano, Invierno y después Primavera. sí, sí. Puede llegar a ser separación, búsqueda, intento de integración y después separación, porque, Mm, digamos, también hay algo de esa separación fundante, que algo funda esa separación. estoy Ahí te escuchando perdí. bien. Estoy teniendo problemas con la comunicación Ah, en este ahora se va a momento. Sí, pasar, porque sé del todo. yo también te veo cortado y te veo como que se borró la imagen Mm, después de la hora de Instagram. Es inevitable. Vamos a intentarlo y estás volviendo. Ahí estás volviendo y ahí. Lo que decía, ¿ahí me escuchás?
Sí, Ken, pero Medio que te te escucho. perdí. Escuchas. Decía esto de, haciendo una analogía con el título de la obra de Kim Ki-duk, Primavera, Otoño, Verano, Invierno y después Primavera, esto de separación, búsqueda, intento de integración y después separación. Como, ¿no? Como esto que va hilando una separación fundante. Separación. ¿Me escuchás más o menos, no? Más o menos te escuché pedacitos. Es interesante porque lo que pude escuchar fueron palabras sueltas, fue como un poema, Yo también, una pregunta mirá, impresionista, digamos. algo en lo real y ¿ahora estás? Se corta, sí, 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 se corta. Fíjate la señal como la tenés, porque así cerramos lindo. Igual me parece que ahí volviste. Vamos a tener bueno, paciencia. ¿Eh? bueno, Ahí sí, se ve bien. es solo tecnología. Sí, 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 Vamos a sí. preguntarle a la Su- gente si se ve bien, porque yo ahí te veo mucho mejor y te escucho mejor. sí, 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 lo mismo yo. Sí, sí, Bueno. Entonces, esta idea de los ciclos, ¿no? De estas partes que se van hilando y la separación, la integración, la búsqueda y después la separación. En este sí, intento, yo lo pensaba en este sentido también, en este intento de separación que vos subrayás, porque no es, perdón, de integración, en el intento de integración que vos subrayás, porque no es una integración del todo, dijiste. Claro, mm, entonces hay algo fundante de la separación misma, ¿no? mm, Hay algo que va hilando de esa decisión. sí. Sí, tal vez es eso, ¿no? Hilar esas partes, o sea, como cuando empezamos la conversación, hilar el poeta con el actor, hilar un idioma con el otro idioma, crear algún tejido entre la memoria y el presente, o sea, ir agarrando cada uno de esos hilos, tratando de tejer algo y bueno, es un intento En de algo ese, que podemos llamar integración. claro, en ese intento está el artista, ¿no? Mm, sí, capaz que sí. Sí, Hay un contrapunto ahí posible. sí, sí, entre todas Eh, esas voces. claro, claro que sí, es por ahí. Eugenio, te voy a hacer una última pregunta y después cerramos con algo tuyo. ¿Te parece? Con Bueno, otra lectura sí, legales. dale. En tu libro, Silencio en la nada luz, ¿qué título es ese? Silencio en la nada luz. Fuerte, fuerte esta conjunción de nada y luz, Mm, que a lo mejor también, ahora después de toda esta charla se me ocurren mil cosas, pero a lo mejor también tiene mucho que ver con un contrapunto al silencio, ahí. mm, Entonces, sí, hay un final de tus poemas, de uno de tus poemas, perdón, que dice, yo lo tengo anotado acá, dice, cuando en el silencio las manos conversan sobre la llama, no se queman. Me gustó la imagen, eh, y hay un silencio que es hueco, posible de la palabra, ¿no? Hay un hueco posible ahí, que mm, posibilita la palabra y hace posible la palabra misma. mm, Y hay un silencio mudo,
¿Cuál es tu vínculo con estos silencios? Si es que lo pensás de esta forma. Yo entiendo al silencio como el espacio de la posibilidad de palabra, de la posibilidad de poesía. Eh, Gran parte de mi escritura tiene silencios, tiene espacios en la página, tiene a veces un diseño en la página que no es caprichoso. Ese diseño, ese poner las palabras sobre una hoja con ciertos espacios, con cierta longitud de versos, o a veces más largos, más cortos, o ese fluir, ese ir y venir de las palabras. Eh, Creo que en esos silencios me gustaría que ocurriera el poema. O sea, creo que es justamente donde no está la palabra, donde capaz en una de esas tenemos la suerte de que exista la poesía. La poesía es algo hecho con palabras, pero me parece que existe en el espacio entre las palabras, en el espacio donde hay silencio. Sí, por eso el silencio como un hecho de la palabra también, y Mm, que trae algo de un orden que no es palabra, mm, sí, ¿no? sí, Qué sí, linda sí, definición, exactamente. qué linda definición esbozaste recién de la dimensión poética en relación al silencio. Sí, creo que ¿Qué, es qué es lo una que, de las búsquedas. Sí, no, qué es lo que define para vos? ¿Qué es lo que define para vos un poema? Entonces, tantas definiciones de poesía o de lo que es un poema. Eh, te puedo, no sé, siempre soy reacio a la definición. Creo que soy más amigo del titubeo, del intento, más que de la a definición. eso me refiero igual, ¿eh? Sí, 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 a Claro, eso, a que claro, puedas decir pero dónde o ubicar dónde vos considerás que hay poema. puedo decir que cuando leo poesía, los poetas que más me llaman la atención son, otra vez, los que me sorprenden, pero los que me sorprenden, no sé, a veces por lo que no dicen, o por lo que casi dicen, o por, sí, no sé, porque hay algo que me mueve la mirada un poco eh, hacia eso que era invisible y que de golpe a través de ese texto se convierte en visible o semivisible. Ujú. Qué bárbaro, Creo ¿sí? Un golpe un de un golpe, despertar. eco, exactamente. Sí, Muchas gracias, Eugenio, por gracias a vos, esta... Natalia. ¿eh? No, Nos gracias, gracias a vos y sí, por esta invitación. Ha sido hermoso conversar de todo esto. es necesario también, ¿no? Encontrarnos en estos Absolutamente, diálogos. absolutamente. ¿Podemos cerrar este encuentro con un texto tuyo? Bueno, cómo no. Entonces vamos a cerrar con acá. Perdón, se me hizo un lío de papeles. Eh, Me gustaría cerrar con el último poema del último libro, con el Bien. epílogo de la segunda voz de Invenciones a dos voces.
eh, que también tiene un epígrafe de la poeta Adrienne Rich, que dice, este no es un poema ruso, este no es otro lugar sino aquí. El epílogo dice así, llama las palabras al altar, palabras como después, no las quiere, no adora el vuelo del día, quiere despertar eso que no se aprende, refrenar palabras como tiempo, como adiós. En el jardín no recuerdan los nombres de la dicha, cuelgan golondrinas bajo un balcón sin oídos, un jardín para contemplar lo oscuro, donde tiemblan las palabras como gotas. Llama las palabras al altar, palabras como despedida, no las quiere. Caen palabras a sus rodillas, abandonan el ala desde lo profundo de la tarde. Un sueño tupido de palabras que no escalan, ni abren, ni juegan. Una vez más, vuelven palabras que suenan a lo otro, a lo que no se mira, a lo que solamente cae y cae. Llama las palabras al altar, palabras como antes, palabras mudas, profundas, oscuras contra los cristales, palabras que no suenan ni despiertan ni contemplan, palabras que tiemblan con el nombre de las lágrimas. Sin palabras, enmudece. Quiere despertarse también del altar, de ese altar hacia donde vuelven siempre las palabras. Las llama al altar, no responden. Ya no hay altares para el desengaño. Muchas gracias, Eugenio. Gracias a vos, Natalia. Gracias. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por estar. Nos vemos el lunes que viene en otra emisión de Convites Relatos en un Andar, con un músico que ya anunciaremos de invitado. Y bueno, hasta muy pronto. Ojalá nos podamos ver. Hasta luego. Hasta luego. Chao.